Estamos acá en el primer episodio de Beat Sapiens, un experimento de tratar de comunicar cosas interesantes. Yo a veces las defino como temas de nicho que son importantes o vitales para todos, ¿no? ¿Cómo estás, Santi? Bien, me Alejo. Muy contento, como siempre, de compartir con usted, de charlar de cosas interesantes. Oiga, sí es importante que la gente sepa que se nos borró el anterior, Uf, el anterior encuentro que tuvimos. A mí me gusta, me parece como una sesión, esa me pareció como una sesión casi terapéutica, ¿verdad? sí. Como rara, como una sesión me parece chévere más que un episodio. Um, ¿cómo lo tomaste? Eh, no, pues al principio fue todo muy como, uno se pone a veces nervioso como el podcast y no sé qué, pero, pero como con usted ya tenemos harta confianza y siempre charlamos como tan desinhibido, pues como que en un momento que se me olvidó que era un podcast y ya, empezamos a hablar los dos ahí como normal. Pero, pues sí, vamos a ver cómo sale esta. Oiga, pues bueno, el tema que me interesa cuando yo dije, oiga, chévere hacer el primer capítulo de Beat Sapiens, porque Beat Sapiens es el tema de precisamente de qué es lo humano ahorita que viene la inteligencia artificial. Yo estos días he estado pensando en el tema de la inteligencia artificial como esa invasión alienígena que necesitábamos para comenzar a pensar de un modo planetario como especie. Bit Sapiens como proyecto es como el tema de, oiga, ¿por dónde viene la vida posbiológica? ¿En qué momento diremos, acá hay vida posbiológica, vida sintética? ¿En qué momento se expande el concepto de vida más allá del orgánico? Ese es como Bit Sapiens el tema de investigar, mirar, hacer arte desde ahí, cuestionar. Y ahorita que, digamos, como que se ven muchos riesgos existenciales alrededor de todo el tema de la IA y va a ser tan disruptiva, como que una palabra que suena mucho y que encuentro mucho en todas las conversaciones ahora es el algoritmo, ¿no? De hecho, usted tiene el tema del algoritmo con su pelea con el algoritmo de Instagram, con el de Facebook. Entonces es como una nueva etapa de tecnofeudalismo, ¿sí me entiende? Usted es un capitalista o un vasallo tratando de montar un negocio, un changarro en una plataforma, que básicamente es una nube donde pues todas las mentes y toda la atención llegan, intercambian cosas, siguen, pero usted hay un señor feudal ahí que es Meta y que le Mm. dice y le pone unas condiciones, ¿no? Y define de alguna manera cómo sea Meta, los directivos, los humanos o el algoritmo autónomo, no sabemos qué tan autónomo es porque para nosotros es una caja negra ese algoritmo. Básicamente hay gente que produce contenido para el algoritmo Mm. y hay veces el algoritmo ayuda y el algoritmo no ayuda. Entonces, usted tiene una obra que es el algoritmo. Siento que esa parte sí me gustaría como que la repitiéramos de la vez pasada, es cómo surgió, cómo llegó a Bueno, concebir, la pieza cómo del surgió ese algoritmo cuadro. surgió, de Sí. hecho yo estaba, bueno, eso yo estaba por entonces en México, estaba de gira, eh, y pues reflexionando un poquito sobre cómo el tema del algoritmo iba moldeando las ideas o solo el hecho de qué comer, qué comprar, ¿sí? Que pues yo estaba hablando de cierto tema y veía en mi celular que me salía entonces publicidad sobre eso y que es como, ay, tan raro, ¿no? Uy, el universo me está hablando, no, Ujú, el algoritmo me está hablando. Entonces, como es empezarse a dar cuenta como el ratón de laboratorio se empieza a dar cuenta que están experimentando con él. ujú. Creo que así nace un poquito de empezar a ser consciente de esto, el algoritmo, como, uy, tan raro esto. Y ahí aparece como esta visión del algoritmo y la inteligencia artificial, eh, como ese ser todopoderoso que está moldeando estas decisiones, ¿no?
Mm, yo tuve una crianza muy católica y dentro de eso hay una frase que es, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces yo empiezo a identificar cómo este algoritmo, la inteligencia artificial, empieza como a convertirse en ese nuevo ser omnipresente con respuestas a todo momento. Empiezo a encontrar la similitud como con la visión de un Dios y dije, Mm. oiga, qué interesante hacer una pieza que hable sobre esto. Y entonces es que hago uso de la imagen del pastor de ovejas, dirigiendo sí, a la manada, que todos salimos ahí caminando muy vulnerables, mirando los celulares, pensando que estamos tomando decisiones autónomas, eh, y siendo guiados con cierta dirección. A mí una de las cosas que me gustó harto de Por la ahí obra, va. que yo dije, ¿cómo pensó ese tema? Es lo que yo le decía, ¿no? Que en el podcast, ¿cómo se llama ese podcast? El que no quedó grabado. En el pasado podcast, en el cero, marica, es muy interesante cómo el cero es algo que está, pero no existe, ¿sí o no? Como concepto. O sea, el cero es la Sí, nada y ese es el podcast cero. Es un podcast que no está, pero pero que igual es existe. fundamental. Existe. Sí. Él existe, solo que no tenemos acceso a él. Y entonces yo le decía a usted, oiga, ¿por qué si todo el tema fue como el tema de las redes sociales, la adicción de la gente en las redes sociales, cómo las redes sociales influyen en nosotros, por qué no puso un icono de alguna red social? Entonces usted decía que quería como que fuera más atemporal y como que perdurara más en el tiempo y no casarse como, es que es Facebook o es que es Instagram o es que es YouTube, sino que al final es como la computación. Ahí muestra como, ¿verdad? O sea, ¿cómo define usted la cara de ese pastor en el cuadro? Bueno, sí, entonces ahí el reto conceptual en cuanto a imagen era cómo voy a darle a entender a la gente que estoy hablando del algoritmo. Mm, y pues también surgían esas opciones, ¿no? Poner logos de redes sociales o algo así, o directamente escribir en la cara del personaje el algoritmo. Ujú. Pero, pero realmente quería hacer un poquito más, Eso hubiera sido como, un recurso muy chimbo. exacto, en otras palabras. Hubiera sido una cosa Entonces la idea era hacerlo un poquito más general y como que pudiera perdurar más en el tiempo. Porque como hablamos esa vez, estas logos de las redes sociales pueden ir cambiando constantemente. Entonces yo quería Ujú. hacer algo como más, ir al lenguaje primario de lo que es la programación. Es como códigos de programación que Sa- están, sa- ¿Ah? códigos ¿Sabe de, qué es muy ¿qué? de programación? ¿Qué es que como tenemos delay? Bueno, los códigos de programación están redireccionando a la gente, programando, pues, Exacto, a literal. mí me parece que es más, siempre como que en la literatura o en muchas mitologías o en cuentos, como que siempre el poder es alguien que no tiene nombre, como que cuando el villano, digamos, no tiene un nombre, el sin nombre, es muy poderoso. Básicamente es Sí, el invisible, ¿no? Entonces, si hay alguien a quien señalar, digamos, ese Facebook, esas Big Siete compañías que todos señalan y es que la culpa es de Meta o de OpenAI o lo que sea, como que el logo los hace muy visibles y de alguna manera ellos tienen que operar bajo la mirada crítica pues de la sociedad. mm, Ahorita yo que soy muy usuario de los chats y todas las interfaces ahora de inteligencia artificial que se están volviendo en ese dios, no tienen el logo tan presente. Ellos no se enfocan y todas parecen iguales. O sea, ya, es una ventana de diálogo negra y ya. Entonces uno al final no, pues como no ve nada, uno no se lleva, oigan, no sé estoy hablando es con Dios al final, o sea, no con OpenAI. Yo pocas veces pienso en OpenAI. Estoy es en chat. Hay mucha gente que le dirá a la inteligencia artificial, es como cuando la gente dice búsquelo en Google, pero no sé. ¿Creen que Google es como un bien público, como vaya a la calle y traiga papas? sí, Pero resulta que Google, pues al final obedece a los intereses de unas empresas. Y yo estos días pensaba, de hecho hice un post ayer y yo dije, ahora sí entiendo a la gente cristiana que dice, todo lo puedo en Cristo. O sea, ¿sí me entiende? Porque yo mm, me siento así ahorita con la inteligencia artificial. O sea, siento que todo lo puedo. claro. Entonces,
ese es un algoritmo, el que como que, el de las redes sociales, pero también ahorita el de la inteligencia artificial y quién sabe qué más algoritmos salen, ¿no? Sí, totalmente. Ya como tal, la programación, que es algo que siempre ha existido, ¿no? O sea, y no solo como en cuanto a un lenguaje de computación y esto, sino pues programación familiar, ¿sí? Las ideas que O la unos misma tienen, Biblia, eso es un se la... supercódigo Exacto, modelar conducta y modelar pues todo cómo se organiza casi que un pueblo, ¿no? Un sistema, es un algoritmo de creencias y de hecho tiene 10 mandamientos, entonces usted hace esto, hace aquello, se casa así, dice así. exacto, sí. Entonces, siempre, siempre han sido las ideas y la programación, el, el lenguaje en el cual se va transmitiendo o se va replicando. Y los humanos, pues meros entes que hacen la tarea o la continúan replicando. Entonces ahí es que encuentro un gran valor por observar cuáles son esas ideas primarias bajo las que se mueve nuestra cultura, ¿no? Y yo creo que es un poquito a lo que le dedico mi trabajo, a observar o a preguntarnos cuáles son esas ideas que están motivando esta maquinita. En esa motivación de que es para pintar, digamos, qué tanto es una necesidad personal y qué tanto es como una necesidad de tumbar un sistema, de generar una conciencia. Cuando usted dice, bueno, cuál sería el punto, si yo enfocara o tengo un superpoder tal vez de comunicar, sintetizar imágenes, digamos, llegar a personas, ¿cuáles son como esos puntos cuando pueden pensar esos puntos neurálgicos que usted quisiera como tocar? Yo creo que la comprensión, mm, que lo que me parece más importante es entender qué está pasando dentro de mí, porque cuando yo no entiendo qué pasa, pues hay una reacción natural del miedo, ¿no? Que es desconocido, no entiendo qué está pasando. Entonces, yo uso el arte y uso la imagen eh, para plasmar lo que está pasando en mí, en mi interior, a través de lenguajes metafóricos. Y de esa manera, pues alguien más lo va a reinterpretar con su propia experiencia. Pero lo que me parece interesante de esta manera de hacerlo a través de imagen es porque la imagen es un lenguaje universal, ¿sí? El símbolo, Mm, mm. pues, su merced puede hablar el idioma que sea, pero la imagen le va a hablar, ¿sí? Se va a expresar de cierta manera. Mm, entonces yo creo que yo estoy muy comprometido es con la comprensión, comprender qué pasa, porque yo creo que sigo teniendo esta curiosidad infantil de preguntar, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué esto? ¿Sabes? Esa mirada de comprender, de Y como querer muy de comprender. hacer preguntas y entender las cosas a profundidad, pero en ese espectro, entre todo lo que es preguntable, que es lo que más así como dicen, como que lo que más te inquieta, Santiago. Sí, o sea, a nivel personal, pero también como hay una cosa que son como luchas, ¿no? Hay una lucha que es de la piel para adentro, que es usted y sus rollos, Sí, que necesito entender por qué hago esto y por qué siento esto y por qué hago eso, pero también hay otra cosa como por qué el mundo es así, por qué la sociedad es así, por qué la física es así, por qué la ciencia es así. Y a veces uno quiere hacer como cambiar el mundo y otras veces le dicen a uno, pero tienda la cama primero, o sea, cambie primero su mundo y luego si vaya y cambie el mundo. Entonces, como si se mueven esos extremos. pues yo creo que precisamente ahí es el punto que a mí me interesa, que es la conexión entre lo personal y lo colectivo, entre qué cuestiones colectivas están motivando sus decisiones personales y qué cuestiones personales están afectando lo colectivo. O sea, creo que es ese punto el que más es lo que a mí más me interesa, el punto de cuestionarse dónde se conecta eso. Eh, mm, o sea, yo no lo veo como dimensiones separadas, sino Mm, íntimamente conectadas. Como que a veces uno piensa como, "Ah, a mí no me gusta la política y tal. Eso mm. también es una decisión política, la manera en cómo se están moviendo las cosas, todo eso tiene muchas respuestas también en el mundo emocional interior humano.
porque hay una gente que dice, Nosotros somos mejores que ustedes y nos merecemos más de esto y les vamos a poner más caro esto", ¿sí? O sea, eso también se corresponde con... Quieto con Trumpcito. Ay, ay, yo estaba intentando disimular. Mira, acá tengo a Trump convertido en un capibara, tremendo capibara. Ahí está. Y mira, y no le he contado, es muy amigo de este personaje. Uy, ¿Son amigos claro, íntimos? claro, los dos están viajando, mire. Los dos están en el viaje, sí. Marica, es muy loco el tema de la polarización. Ahí yo era muy pro Trump en el sentido de que como que lo veía como un mal, como una opción menos peor, y de alguna manera lo sigo creyendo. Y lo mismo con Elon Musk, que ahorita, o sea, yo, no, yo como que parto que no sé nada, pero yo siento que son muy visibles y son muy ellos, ¿no? Y son muy radicales, y eso es chévere porque como que hacen tomar una posición. Haga de cuenta cuando usted está discutiendo con alguien y como que esa persona le dice todo que sí, bueno, sí, entonces sí, como tú quieras. Y, ¿qué quieres comer? Entonces no, pasta. Y usted, usted no, yo quiero pizza. Entonces la persona le dice, bueno, pizza. Y así como que le lleva la corriente, pero también lo jode, y le lleva la corriente, pero lo jode, y siempre como que lo complace en todo, pero lo jode. Yo siento que así son como los gobiernos, ¿no? Como que muy populistas y todo, y dar esto. Estos me parecen como más interesantes en el sentido que dicen, va, o sea, vamos a cagarla de frente y radical, y aunque no creo que esa sea la vía, siento que mueven las personas, son como, oiga, nos vamos a dejar poner un tirano en la cara y que estos manes decidan así y así, y nosotros, o sea, como que la posición muy cómoda es que el gobierno nos resuelva el mundo y veamos televisión y TikTok y ya. O sea, me parece que yo tengo, no sé por qué yo tengo como una frase que un día me llegó y para mí el mal es sagrado. Esa es como una frase que para mí me llegó y que a veces quisiera como entender, y es: el mal es sagrado. Si estos tipos son el diablo, hay que verlos como algo sagrado. ¿Qué es sagrado? Es como parte de una iniciación, ¿sí me entiende? Como si la humanidad pudiese estar viviendo un proceso iniciático, casi lo que pudiese ser una búsqueda de visión, y esta es una Ellos, prueba, ¿sí me ell- entiende? ellos son Lord Voldemort y la sociedad Harry Potter. Haga de cuenta, o sea, Lord Voldemort es sagrado para el desarrollo del potencial de Harry Potter, ¿o no? Tiene que haber Eso, obstáculos. eso es correcto, pero el problema es cuando Harry Potter dice, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, Lord Voldemort. ¿Y por qué se pone? Yo no me vi hasta allá. No, pues Por andar comprando yo DVDs piratas, me quedé como hasta la película número 5 o 6. pues es que eso no pasa en la película, evidentemente, pero creo que es lo que está pasando de este lado, que es que el mundo, siento que la gente le está comiendo mucho cuento a estos personajes que quieren crear estas jerarquías y fortalecer estas imágenes de ciertas, que ciertas personas son más superiores, porque para mí de fondo es eso, o sea, Pero usted cree que los manes sí tienen mucho favoritismo. Yo creo que los manes están en el ojo del huracán y tienen a todo el mundo en contra. Toda la no, intelectualidad, toda la crítica. O sea, ¿quién está en contra? ¿Quién está a favor de ellos? Como la gente de siempre. pues exacto, o sea, Por eso, ¿dónde pero al está el final, billete? Que finalmente, pues usted y yo podemos decir, parce, nos parece reprochable lo que esta persona está haciendo, pero como está en nuestro campo de acción y nuestro poderío, pues no les es va a hacer mínimo. nada. Exacto. Las Nada. personas que sí les puede afectar, pues puede que estén de acuerdo con ellos y por eso están donde están. Entonces, Por eso, pero ¿a usted no le parece interesante que estos personajes tan radicales, Milei, Bukele, Trump, Elon Musk, hasta el mismo Petro lo odian? O sea, todo aquel que es como Netanyahu, apisible, todos los que son sí, como casi caudillos, o sea, ¿no? Que no son partidos, sino son personajes, sí, radicalizan mucho, y a mí eso me parece interesante porque como que llaman a la acción, al activismo ciudadano, a la conciencia. A mí me parece como que despiertan esas cosas, como que de alguna manera es una invitación a actuar, porque es que,
no era que viniéramos muy bien también con nosotros que son como más tibios de discurso, pero igual de perversos. Pues es que yo siento que también estas figuras son como el gobernador superestrella, Mm, eh, que entonces detrás de él pues hay una agencia de publicidad que le dice hagas esto, no hagas esto, ¿sabe? Cualquier decisión que ellos tomen está estudiada, sí, porque sí. pues, lo que digo, es el gobernador superestrella que se dedica mucho es a eso, y yo pienso que detener, bueno, toca que existan los gobernadores en este momento, Mm. pero yo siento que un gobernador tiene que ser es un administrador y un servidor público y ya, o sea, no tiene que ser un man que aparezca para allá jugando fútbol y haciendo 21, ¿sí me Como su entiende? O amigo sea, Duca. ese tipo de cosas, yo digo, eso ya Uy, son no. cosas publicitarias y pues por ahí se le Mm. puede ir el ejercicio, esa persona en un puesto de esos, haciendo eso todo el tiempo por tener las simpatías y entonces de cierto sector social y ya, no se hizo nada más sino pues parecer chévere para ciertas personas. Entonces, yo sí preferiría un man agrio, lo que sea, pero pues que haga su trabajo y haga lo que tenga que hacer. Pero pues yo siento que estos personajes están más dedicados es al showman, a también a Al ser el show. personaje. Sí, Mm. eso pega. Hasta dónde iría Sacoasco en temas políticos activistas? O sea, que es un artista que está como parado en su tiempo, analiza su tiempo, mira, y dice, y le preocupan ciertas cosas, pero hasta dónde llegaría? Pues volviendo a hablar de esa estrecha conexión entre lo personal y lo colectivo, entonces yo concluyo, puedo decir que el hecho de usted dedicarse a comprender quién es usted, de dónde vienen sus creencias, por qué hace lo que hace, eso ya es un acto político, Mm. porque entonces ya usted no está, ya usted no es un ente automático, sino que usted ya sabe, yo hago esto por esto, yo hablo este idioma por esto, yo prefiero esta moneda por estas razones. Ahí ya se empieza a descubrir muchas cosas y a crearse un criterio propio cuando usted empieza a comprender. ¿Qué, cuál es su obra favorita? Ah, usted me decía alguna vez que los Sirgadores del Volga Ah, sí. y las Circa. Meninas. Eh, no, pues, también es una pintura increíble, pero me siento más comprometido emocionalmente con los Sirgadores del Volga y Ilia Repin. O sea, si usted dijera yo me quiero echar una obra maestra que esté a ese nivel, ¿qué tema escogería? O sea, digamos así como existe el personaje, el viajero, existe el algoritmo, ¿qué otras obras le parecen bacanas suyas que se acercan a esos Sirgadores del Volga? Uf, no, no sé si, uy, no sé si lo logre, pero No, 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 pero que se acercan como a a eso eso que usted ve en los Sirgadores del Volga. O, exacto, qué es lo que es del putas en esa obra? Usted dice, ¡wash! yo creo que a mí lo que me enamora de esa obra es la poética y que está a la altura de la facultad técnica de este artista. O sea, me Entonces usted dice, gusta ese técnicamente es equilibrio. una putería, es una obra maestra en mano, Exacto, haga cuenta como como un las mismas equilibrio, meninas. o sea, un equilibrio entre un cantante que está cantando así como una voz increíble, unas armonías increíbles, y a la vez lo que está diciendo, usted siente que eso le está moviendo todo por dentro. Yo siento ese balance en ese cuadro, por eso me gusta tanto. O sea, el balance entre que la forma y la fondo son igual de mediocres, entonces están balanceadas. O las dos son muy Pues buenas, forma y las dos fondo. son igual, fondo y forma son igual de increíbles, de gran nivel. Y en fondo, ¿qué dices ahora? Porque acá toca meter de apoyo el algoritmo y hablando de obras clásicas con Santi, con Saco. A mí lo que me gusta de esa obra es que es Cuando usted dice poética, ¿cuál es la poética? O sea, cuando dice la poética, ¿habla de la forma o del fondo o precisamente de de cómo se esa, apoya, sí, de de cómo se cómo se apoya apoya? la forma en el fondo y viceversa, para comunicar algo. Eh, y lo que me gusta mucho es que es una obra temporal, eh, y la va a escribir para que la gente, igual,
la podemos poner ahí para que la gente la vea, Hay pero que ponerla. ujú. La descripción son unos personajes que están, una fila de personajes que está arrastrando un barco para traerlo a una playa. Mm, Mm, tiene un formato horizontal, ¿no? Y se alcanza a ver todos los personajes y el barco atrás. Todos van caminando, la mayoría de los personajes van mirando hacia el piso y cansados en colores siena, así como rojos, también de tierra, y todos van como cargando, como rendidos a su destino, pues. Pero en la mm, parte central de la composición hay un personaje que es el único que está dudando de la tarea y está observando por encima, está viendo como el horizonte, está viendo otras cosas y está como a punto de quitarse la carga. Y ese personaje, pues se nota que es el más joven de todos los que están jalando la embarcación. Entonces esto me parece, tengo palabras, delicioso. O sea, me parece Ese personaje, ¿a dónde mira? El divergente, ese es como un divergente. exacto. Él estaría mirando como hacia, creo que es hacia su derecha, sí. O sea, no mira en la Eh, cámara, pues, no mira al no, espectador. está mirando al horizonte, está mirando a otro lado diferente al que todos los demás están viendo. Mm. Entonces, para mí esta obra es muy diciente, me toca mucho las fibras porque yo encuentro que pues el niño, para mí es un arquetipo de esa persona que está descubriendo el mundo, tiene una inocencia, eh, una apertura al mundo diferente, no tiene ideas preconcebidas. Mm, entonces, es muy bello que este personaje sea el único que está dudando de la carga que lleva porque se está preguntando otras cosas y está mirando a otra dirección. Entonces, para mí esta obra es una invitación a volver a esa, O sea, uno puede tener esa mirada, ese niño siempre. sí, siempre, claro, y también No puede es que ser, como ya soy viejo, más bien busco que me como y exacto, qué programa de TV veo y sigo jalando el barco. claro, ¿Cuál es el barco? Preguntas rápidas. ¿Cuál es el barco que jalamos la working class hoy? pues yo creo que esa embarcación es de otra, no es de ellos. No, 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 preguntas rápidas. ¿Cuál es el barco hoy? En dos palabras. Sostenibilidad. No, ¿qué barco? La gente, ¿cuáles son los circadores del Volga hoy en Bogotá? Oh, en Cuando Bogotá, usted, pues la gente, todos, la gente que cuando usted trabaja sale, ¿dónde los ve? En en Granahorrar, Transmilenio, allá afuera echando corrientazo. sí, sí, en En Transmilenio Transmilenio. se ven, uy, esa es famosa. Uy, ¿usted no ha hecho ese cuadro de Transmilenio por la ventana? ¿Desde otro Transmilenio? Tengo una, se la voy a mandar, si tengo una obra de Transmilenio. Bueno, y ahí usted alcanza, ¿cómo se llama ese personaje que el divergente? ¿Cómo se llama ese divergente? ¿Tiene un nombre en los cirgadores? No tiene un nombre, pero pues, digámosle el divergente. El divergente. ¿Y usted ha leído cosas y análisis escritas del divergente y ese personaje sí fue concebido, calculado para generar eso? Es muy ¿O difícil. usted asume que Sí, ese es un exacto. divergente? O tal vez es que mantenía rasquiña y volteó a mirar y ya. Y de pronto el man solo es Claro. un paisajista naturalista y usted está metiendo proyectando toda su inconformismo ahí. Eso puede ser, eso puede ser otra opción, porque pues para revivir a Ilia Repin y preguntarle está un poquito difícil. Pero mm, Exacto, pero como críticos, otra gente, o sea, ¿tiene su fanaticada la obra? sí, sí tiene mucho gusto, pero para mí tiene esa lectura. O sea, para quien soy yo, tiene esa lectura. También pues ya eso sí es su posición, ¿no? Pues las decisiones de color, yo podría intuir pues que le hace acento en ciertas cosas que quiere que el ojo vaya y es por algo, ¿sí me entiendes? Como cuando alguien está diciendo algún discurso y dice ciertas palabras con más ahínco, como Ujú, es porque quiere hacer acento en esa ciudad, igual en el cuadro hay partes de color como, por ejemplo, el niño está en una gama de colores más luminosos, diferente a los otros, y está casi en el centro. Eso quiere decir, él quiere comunicarnos que él de alguna manera es diferente al resto. por eso los gobiernos totalitarios y fascistas, más que fascistas, totalitarios, porque hay totalitarismo populista y totalitarismo de izquierda y hay totalitarismo de cualquier cosa, de toda la naturaleza. Mm.
siempre atacan las universidades y atacan esos niños en las sociedades, esos divergentes. Esos niños que están preguntándose por qué estamos arrastrando el barco, claro, pues eso puede ser un Pero, problema. ¿cuál es el barco hoy en día? Pues O los hay de muchas naturalezas. ¿Podría haber todo un bestiario de barcos, un compendio de barcos modernos? pues yo creo que sí, hay muchas cosas, pero yo creo que puede resumirse a una tarea que usted tiene que desarrollar, una tarea impuesta quizás. Por ejemplo, esos manes que el trabajo es en una plataforma petrolera, mover la punta del taladro para mover y de arriesgan la vida, están sudados y a mí me gusta como esa relación del hombre al servicio de la máquina. ¿Sí me entiendes? Me parece muy, muy bacano. Y mucha de la fotografía, por ejemplo, Sebastián Salgado, sí, son como muchos hombres haciendo partes de máquinas, o sea, una máquina de extraer, no sé, sal, ¿no? Que es famosa, o en las mineras, o en todos esos trabajos que son como muy, de que solo vales por la fuerza física, o sea, por tu fuerza como máquina, la fuerza mecánica, básicamente. Sí, eres otro engranaje. Pero hoy en día, yo siento que de alguna manera explotan otras fuerzas humanas, pero igual de mecánicas, como son ratas adictas a dopamina y nos venden a las cosas de marketing. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa a mí? Que, Que imagínese que los irrigadores del Volga ya estaban llevados, ¿no? Pero imagínese que ahora ya ni los necesiten ni para eso. sí. Ese es un punto interesante. O sea, ¿cuánta gente va a decir, fue pucha, al menos esto? Oiga, se va a acabar, queda un minuto porque como no hemos pagado. Mm, Paremos ahí, empieza el otro. sí, espere.